Hola amigos y hermanos en Cristo. En este día quisiera compartir un tema que me ha llamado mucho la atención y es la justificación de Dios a una humanidad caída. El texto es en Romanos capítulo 3, versículo 23 al 24 y dice de esta manera: Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Um, en esta carta miramos que el apóstol Pablo le escribe a los creyentes que se encontraban en Roma, y por eso es el título dirigida hacia los romanos. Y esta carta Pablo no la escribe para corregir pecado que se encontraba en la iglesia o para corregir algún error doctrinal, pero en vez él les escribe para enriquecerlos doctrinalmente, para instruirlos en la doctrina. Pues esta iglesia no fue plantada por el apóstol Pablo. Más bien se cree que esta iglesia empezó por medio de creyentes que creyeron en Cristo, que se convirtieron a Cristo en el Pentecostés que encontramos en el libro de los Hechos. En los capítulos 1 al 3 vemos que Pablo presenta el caso de que ambos, judíos y gentiles, son culpables de pecado y merecedores del juicio de Dios. Pero también el apóstol Pablo presenta el evangelio, que es por medio de la justificación que viene por medio de la fe en Cristo, por gracia. El primer punto que quisiera compartir es que la humanidad entera ha pecado. El apóstol Pablo en el versículo 23 de Romanos capítulo 3 dice: pues todos han pecado, todos han pecado. Y Pablo presenta el caso aquí en la escritura, específicamente detalladamente explicando por qué es que no hay justo ni aun uno, por qué es que todos han pecado. Y en el capítulo 3 versículo 10 al 18 dice: así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños. Veneno de víbora hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Lo que el apóstol Pablo está presentando aquí es que ambos, judíos y gentiles, han pecado contra un Dios justo. Pero ¿qué es el pecado? El pecado es el rechazo de la voluntad de Dios. El pecado es vivir con nuestras espaldas hacia Dios. El pecado es una disposición mental de que guía al pecador a hacer su propia voluntad en oposición a Dios. Pero ¿cómo es que viene el conocimiento del pecado? El conocimiento del pecado viene cuando escuchamos la palabra de Dios. Viene por medio de oír la escritura, por medio de leer la palabra. Así es como nos damos cuenta de que somos pecadores, de que hemos pecado contra Dios, que somos culpables. Pero el practicar la ley, como el judío se jactaba, no justifica al hombre. Pero la justicia viene por medio de la fe en Cristo Jesús. El segundo punto que quisiera presentar es de que la humanidad entera están privados de la gloria de Dios. Están privados de la gloria de Dios. Otras versiones dicen
dicen por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero me gusta esta versión porque dice y están privados de la gloria de Dios, ¿verdad? Dios creó a la humanidad, al hombre y a la mujer, dándoles una alma viviente, ¿verdad? Él los hizo razonables, los hizo inmortal, los creó a su imagen, inteligentes, capaces de ser justos, pero también capaces de caer, de caer. Ellos fueron dados la lección de hacer la voluntad de Dios o no, ¿verdad? Y como ellos cedieron a la tentación y transgredieron la ley o el mandamiento de Dios, en otras palabras, quebraron el mandamiento, desobedecieron el mandamiento de Dios, como vemos en Génesis capítulo 2, versículo 17, y luego la caída del hombre en el capítulo 3, versículo 1 al 8, que por causa de la desobediencia ellos perdieron la pureza y la inocencia que tenían en el principio. El resultado de esto fue de que todos los que nacen reciben por herencia la naturaleza pecaminosa. Todos los que nacemos con esa herencia de Adán y de Eva, de que tenemos esa naturaleza pecaminosa, que estamos inclinados al pecado. Vemos también porque la humanidad heredó el pecado, nos hace caer cortos de la gloria de Dios. Cortos de la gloria de Dios. Vemos eso en el Génesis, cómo Adán y Eva tuvieron que ser privados del Edén, donde ellos disfrutaban de una comunión con Dios. Y eso es exactamente lo que el pecado nos hace, lo que el pecado nos ha hecho, nos ha separado de Dios, nos ha privado de disfrutar de esa comunión con Dios, ¿verdad? Que teníamos en el principio. Pero el apóstol Pablo nos da la solución, que es la justificación en Cristo, en Cristo. Y vemos que el apóstol Pablo, después de presentar su caso de que la humanidad entera es culpable de haber roto los mandamientos de Dios y merecedora del juicio de Dios, él presenta la manera de ser justificado, en la cual el hombre puede ser justificado. Y esa justificación es gratuita y es por gracia. En el versículo 24 dice el apóstol Pablo, dice, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Vemos que la gracia es algo que no merecemos, un favor que no merecemos de parte de Dios, ¿verdad? Que es la salvación de nuestra alma, la salvación de nuestra alma. Pero ¿qué es la justificación? La justificación es el acto en que Dios, quien es santo, declara al pecador que cree en Cristo que es hecho justo y aceptable delante de Él, ¿verdad? A quien Cristo tomó su pecado en la cruz, haciendo justicia en su favor, ¿verdad? Vemos que este regalo de la justificación es gratuito y que no lo merecemos. La ira de Dios fue satisfecha en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, ¿verdad? La justificación se recibe por la fe en Jesús y no por las obras, por lo que se jactaban los judíos, ¿verdad? No es por las obras, ¿verdad? La justificación es por medio de Cristo, por su sangre, porque la palabra nos dice, la sangre de Cristo su Hijo nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Y esto es por su gracia, no lo merecemos nosotros, por su gracia, ¿verdad? La redención que es en Cristo Jesús, Dios nos dio libertad del pecado, por medio de un precio que tuvo que ser pagado por el sacrificio de Jesús en la cruz. Cristo compró a los suyos de la maldición de la ley.
quisiera concluir con esto, ¿verdad? Pablo describe de una manera excelente en este libro de Romanos, en los primeros 3 capítulos, la culpabilidad del hombre, de la humanidad, de cómo han caído, cómo son privados de la gloria de Dios, son privados de la comunión con Dios. Pero también el apóstol Pablo presenta de una manera excelentísima las buenas nuevas, el evangelio, ¿verdad? Porque la predicación del evangelio son buenas nuevas, buenas nuevas. Primero tenemos que escuchar las malas noticias, que es que todos hemos pecado y estamos privados de la gloria de Dios. Pero el apóstol Pablo presenta la forma, la manera en que podemos ser justificados, que es por medio de la fe en Jesucristo, mediante el sacrificio que Jesús efectuó, la redención, ¿verdad? Que Cristo, la justificación viene al hombre que escucha las buenas nuevas y se arrepiente genuinamente. Genuinamente esta persona es aceptada, esta persona es salva, esta persona redimida por Dios, por el sacrificio de Jesús. La justificación es gratuita, dada al pecador que cree en Jesús, que cree en Cristo. El apóstol Pablo en este libro insta en eso, de que es por medio de la fe en Jesús, ¿verdad? Y por la gracia de Dios, que no lo merecemos. Aquellos que escuchan el llamado de Dios por medio del Evangelio deben venir a Cristo, deben venir a Dios y recibir por fe la justificación de Dios. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Espero que hayan disfrutado esta perícopa de Romanos 3, 23, 24. Amén.